Bienvenidos. En esta sesión conoceremos otros métodos para recoger datos cuantitativos y la etapa de codificación de las respuestas de un instrumento. Además, tocaremos el tema de los datos perdidos, cómo identificarlos y tratarlos. El primer método que veremos es el análisis de contenido cuantitativo. Esta es una técnica que nos permite estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática, cuantificando los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías. Esto con el fin de someterlas a un análisis estadístico. Se puede utilizar para múltiples usos. Por ejemplo, estudiar las características de campañas publicitarias de un producto determinado en medios de comunicación colectiva. Guillaume y Bat en el 2008 estudiaron la cobertura y el tratamiento que se daba en la prensa británica a la información sobre las vacunas para el sarampión, las paperas y la rubiola durante un periodo de 2 meses. Otro método es la observación. Este consiste en registros sistemáticos de comportamientos y situaciones observables, utilizando nuevamente un conjunto de categorías y subcategorías. Franco, Rodríguez y Balcells en el 2008, por ejemplo, evaluaron la pedagogía de instructores de ejercicios físicos y aeróbicos en 3 gimnasios de Portugal, al analizar por observación las clases grabadas. Las pruebas estandarizadas o inventarios miden variables específicas como la inteligencia, la satisfacción laboral, intereses vocacionales, entre otros. Incluso hay pruebas con elementos cuantitativos y cualitativos que evalúan proyecciones de los participantes y determinan su estado en una variable, como el test psicológico de Rorschach. El método de uso de datos secundarios implica la revisión de documentos físicos o electrónicos. Si la hipótesis de la investigación fuera: la violencia manifiesta en la ciudad 1 es mayor que en la ciudad 2, podríamos acudir a registros policiales, de hospitales, procuradurías municipales, entre otros. Estos documentos nos permitirían construir una base de datos para comprobar la hipótesis del estudio. Otro método es el uso de instrumentos mecánicos o electrónicos. Estos miden diferentes variables de manera estandarizada, como la velocidad de los autos, actividad cerebral, velocidad de una línea de ensamblaje, etc. Incluso si nuestro estudio tuviera como objetivo evaluar los estándares de calidad de una línea de producción, podríamos utilizar los datos de las máquinas de las fábricas para construir nuestras bases de datos en conjunto con otras variables de interés. Muchas veces los alumnos nos harán la pregunta: ¿puedo utilizar más de un tipo de instrumento de recolección de datos? La respuesta es sí, e incluso es conveniente, siempre y cuando el investigador cuente con los recursos necesarios. En el ejemplo de la información de los instrumentos mecánicos en una línea de ensamblaje, podríamos usar un cuestionario para recoger información sobre el conocimiento en el uso adecuado de las máquinas por parte de los trabajadores. Una vez que hemos recolectado los datos, es necesario establecer los criterios para codificarlos. Como mencionamos anteriormente, podemos utilizar números o símbolos, y esto nos permitirá trabajar de manera más ordenadas en los programas estadísticos. Incluso, algunas pruebas de estadística inferencial solo nos permitirán trabajar con datos numéricos, códigos. Si en nuestra base de datos tenemos los valores de nivel de educación alcanzado como texto, primaria, secundaria y superior, no nos permitirá realizar pruebas de asociación entre categorías. Debemos asignar un número a cada valor, primaria 1, secundaria 2, y definirlas como una variable ordinal, es decir, que tiene un orden jerárquico. Un error común es cuando trabajamos con escalas de Likert y los extremos tienen diferentes códigos por pregunta. Por ejemplo, en una pregunta asignamos muy en desacuerdo con el valor de 1 y en la otra pregunta con el valor de 5. Para la codificación de datos, el primer paso es establecer las categorías o alternativas de respuestas para las preguntas, con la instrucción de la forma para codificarlas. El segundo paso será elaborar el diccionario de variables, donde se presentará la forma de codificación de cada pregunta y de sus respuestas. El tercer paso va a ser codificar las respuestas, y toma tiempo, Aquí hay que tomar en consideración que si más de una persona completa la base de datos, es necesario revisar que hayan utilizado los mismos criterios y los códigos correctos. Finalmente, guardar los datos codificados en una base de datos.
Es importante sugerir a los alumnos que graben el avance de su matriz de datos no solo en la computadora o en una memoria portátil, sino también en la nube para que no lo pierdan. Además, cuando comiencen con el análisis de datos y recodifiquen algunas preguntas y respuestas, es una buena práctica mantener las variables codificadas originalmente para posibles fines posteriores. Ahora veremos los datos perdidos. Estos son aquellos que son declarados por el investigador como no válidos, sea por un error material o información incompleta. En la mayoría de casos se va a encontrar que para algunas observaciones no se cuenta con la información en todas las variables. Por ejemplo, el entrevistado 1 solo respondió 5 de las 6 preguntas. Es necesario asignar un código para estos datos vacíos. Usualmente utilizamos números que comienzan en 9. Ahora, podemos tener más de un tipo de código para datos perdidos. Por ejemplo, en algunas bases de datos van a encontrar 99 es igual a falta de información, 96 es igual a error material. En los programas informáticos como el SPSS podemos declarar códigos como valores perdidos. De esta manera, el programa hará un análisis solo con los datos declarados como válidos. Nos vemos en el siguiente video.